Hola y bienvenidos de nuevo a este curso de consultor. Tema siguiente que trata sobre el karma y el dharma en la carta natal, en la carta astrológica. Tema siempre delicadillo, ya que cada uno lo entiende un poco de una manera. Karma y dharma son dos palabras. Lo importante, por supuesto, será siempre los significados, los contenidos, las ideas y sobre todo la verdad que haya detrás de estas palabras. Vamos a ir avanzando un poco a través de su significado y veremos de aquello de lo que estamos hablando. En principio, comentar que yo creo que todos tenemos esa idea de que existe un destino, de que hemos nacido con algún tipo de intención. Cada uno tiene sus prioridades, sus experiencias, sobre todo esas experiencias que se repiten muchísimo, ¿no? Que a veces son un poco durillas, más asociadas al karma, y otras veces incluso contemplamos a personas pues como que la vida les va bien, actores o actrices o grandes futbolistas, que parece que tienen un dharma, una facilidad, unas líneas bastante abiertas en su experiencia de vida, ¿no? Como una serie de dones que con facilidad los han desarrollado. La verdad es que la mayor parte de los casos que conozco son personas que siempre nos hemos esforzado, hemos mejorado en nuestro día a día y con eso van saliendo los dones. Pero bueno, también a ver los hilos, hay personas aparentemente como muy afortunadas, ¿no? El caso es que cuando empiezas a preguntarte sobre el sentido de la experiencia de vida, pues parece que empiezas a ver esas diferencias, entra por ahí el juicio y dices, ¿y por qué a este tanto? ¿Y por qué a estos tan poco? Empiezas a preguntarte por el sentido de la experiencia de la vida y dices, bueno, ¿por qué hay gente que sufre tanto? Hay gente que tiene esos dones o esa vida fácil, ¿no? Y vas tirando del ovillo. Avanzo que obviamente cada uno tiene que hacer su propio puzzle, ¿no? Su propio patrón de entendimiento y que este patrón va evolucionando con el tiempo y la profundidad del entendimiento de la experiencia. Pero es bueno ver en la carta astrológica algunos patrones, algunos planetas que nos hablan de ese dharma, esa expresión, esa amplitud, esa jovialidad, esa facilidad, ¿no? Esas ayudas que tenemos en la vida y esa parte karma o esa parte kármica que está más recogida por Saturno, el dharma en Júpiter sobre todo y el karma por Saturno, y podemos entender también esas restricciones, esas dificultades, esos retrasos que muchas veces pues aparecen en las cartas natales de las personas. Avanzar la idea de que cuando entiendes en profundidad el karma y lo respetas y lo comprendes, automáticamente se transforma en un dharma, en una oportunidad para tu vida. Por tanto, este vídeo lleva un gran mensaje. Entendido y comprendido el karma, ya no hay por qué sufrir. Uno es consciente de lo que ha elegido corregirse, ha elegido rectificarse, ha elegido mejorarse, ha elegido terminar con experiencias que ha desarrollado en vidas anteriores, pero que no eran acordes a un orden universal. Y entonces uno a sí mismo, pero eso sí, en un territorio del alma, elige corregirse, elige modificar esas tendencias, esos patrones inconscientes, esos patrones egoicos, y elige una vida kármica de corrección, de rectificación del alma. Entonces, una vez que se entiende a nivel metafísico, a nivel profundo, esta realidad, y cada cual ha de entenderla en su campo, en su forma y en su medio, pues obviamente ese karma se transforma en un dharma. Eres consciente de que lo has elegido y por lo tanto te pones a trabajar pues con más alegría y con más jovialidad en esa dirección. Ya no sufres, y aunque te vengan situaciones de tensión o de dificultad, como sabes que lo has elegido, pues entonces básicamente lo que te dedicas es a transformar esa energía
en cómo podemos verlo a través de la astrología egoica y a través de la evolución de nuestros aspectos a un nivel más cuántico. Quiere decir que todo aspecto de tensión, sobre todo cuadraturas y sobre todo posiciones que nos hablan también de ese karma, pues podemos transformarlos, como bien estamos enseñando y aprendiendo en nuestros cursos, y evolucionar en conciencia, avanzar nuestro entendimiento y superar nuestras dificultades. Entonces transformamos ese karma en dharma y entonces ya pues ese sentido de unidad es perfecto. Dicho esto, por resumir la lección de hoy, básicamente en Júpiter podremos encontrar la expansión, esa creatividad, esa oportunidad, esas experiencias abiertas, esos viajes al extranjero, ese conocimiento. Básicamente representa la expansión de aquello que somos, como una fuente creativa, como una fuente de oportunidad, como una fuente de experiencia, que obviamente es el fundamento del alma. Cuando morimos, realmente existe un pesaje, existe una reflexión muy profunda, muy íntima y muy mística de si nuestra vida ha servido para algo. Todos hacemos esa reflexión, por lo tanto, quiere decir que la vida veníamos con un sentido y pesamos, de alguna manera, medimos si nuestra experiencia de vida ha sido satisfactoria para nosotros mismos. Ahí ya no entran los demás. Básicamente entran los demás, pero desde nuestro punto de vista. Igual me hubiera gustado dedicarme más a mi familia, o a viajar, o a estudiar. Uno hace esa reflexión profunda y es un indicativo importante de que obviamente nacemos con una experiencia elegida, con un destino. La carta astrológica, como bien sabéis, pues marca esas elecciones, esas decisiones, y Júpiter representa la oportunidad que tenemos de experimentar aquí en la Tierra distintos campos, distintos aspectos, distintas direcciones, distintos ángulos. Júpiter nos permite, nos ayuda, es el colaborador, es el protector en la carta natal, que básicamente nos protege en la experiencia de nuestras decisiones y nos permite tener amplias experiencias. Por lo tanto, en Júpiter, también en el Sol, también un poquito en Venus y por supuesto en el Nodo Norte, encontraremos el Dharma, lo que hemos venido a vivir con mayor experiencia, en libertad, en más conciencia. Y en Saturno, que representa la finalización de los ciclos, cuando se ha terminado un modelo de vida, cuando se ha terminado un tiempo de experiencia, es ese maestro duro que a veces la vida nos pone para decir, bueno, llevas 10 años abusando, Júpiter, de esta experiencia y ya se ha terminado ese tiempo, tienes que recolectar esa siembra, tienes que recoger esos frutos y terminar un modelo de vida. No podemos seguir como neandertales o como cromañones a día de hoy, ¿verdad? Bueno, pues obviamente hay una evolución, estamos inmersos en una evolución, y ese equilibrio entre el Dharma y el Karma, entre Júpiter y Saturno, es realmente un equilibrio de nuestra línea evolutiva, de nuestra evolución como almas y como seres humanos aquí en la Tierra, ¿no? Todo está unido, no hay separación, todo es una continuidad. Y si vemos la vida con esa característica de la continuidad, entendemos también la fusión, la unión entre el Dharma y el Karma. Todo es uno, todo está unido. Y hay que buscar ese puzzle, hay que buscar esa unión. Vamos ahora entonces con una parte muy breve de teoría, luego veremos unos ejemplos y como siempre pues tendréis en la página web desde hoy, colgados la parte teórica de los PDFs en astrologiaegoica.com. Tenéis entrando ahí como en el curso de iniciado, podéis entrar como invitados. Habrá pronto nuevas noticias respecto a la página web, ya lo veréis. Pero tenéis ahí los PDFs colgados, también el caso práctico solucionado, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces un poquito de teoría para entender ese Júpiter y ese Saturno y pasamos enseguida a los ejemplos. Bien, pues vayamos con la parte teórica. Esta parte teórica luego has de aplicarla a cualquier carta astrológica que quieras analizar. Siempre se recomienda empezar por la propia, por la de uno, ir aplicando esos conocimientos y ver resultados. El Karma y el Dharma se pueden estudiar desde distintos aspectos, contenidos
y técnicas. Yo, desde el punto de vista de la astrología fácil, sencillo, todo simple, os voy a dar cosas muy simples para que cualquier persona pueda entender su propio karma, su propio dharma y hacer ese puzzle del que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Y siempre, obviamente, cada una de estas cosas de las que vamos a hablar tiene sus grados. Todo en astrología tiene grados, niveles de profundización. ¿Parece que llegas a un entendimiento? Pues ese grado es necesario para el siguiente entendimiento. Cada planeta astrológico e incluso cada aspecto tiene cientos de grados, cientos de niveles. ¿Lo has entendido? Vale, no te preocupes, hay más. Sigue profundizando. Con este pequeño ejemplo quiero representar un poco el centro de nuestra experiencia, así como si fuera un planeta Tierra, donde colocaríamos siempre los 5 planetas personales, donde queráis, ¿de acuerdo? El Sol, la Luna, Venus, Marte, Mercurio por aquí. Son los 5 planetas personales. Siempre hemos de tenerles muy presente, nunca les perdáis de vista. Son energías en movimiento, en rotación constante, donde tenemos una gran cantidad de experiencias. Por lo tanto, siempre hay que volver a ellos una y otra vez. No os canséis, es el centro, es el eje. Mi voluntad, mis miedos, también mi experiencia pasada, mi capacidad Mercurio de comunicación, Venus mi capacidad de relacionarme, de unirme, de acercarme a los demás, Marte mi capacidad de combatir, de luchar en la vida. Son energías que podemos identificar muy fácilmente. Todo el mundo sabe lo que es una voluntad, todo el mundo tiene sus pequeños miedos, todo el mundo tiene Mercurio su capacidad de comunicación, mayor o peor, todo el mundo puede elegir acercarse y crear armonía entre las personas, o Marte crear distancia, guerra, combate, enfrentamiento, rencor. Podemos elegir. Hoy hablaba con una persona que realmente la vida es nuestra capacidad y poder de elegir y de entonces disponer de las experiencias que deseemos tener. Si te centras ahí, verás el gran poder que tienes. Puedes elegir. En mayor o menor grado, si tienes un gran dharma, podrás elegir constantemente con mucha libertad. Si predomina más la parte kármica, la parte de corrección, pues a veces parece que esas elecciones son como están más apretadas, más comprimidas, ¿no? Pero siempre puedes elegir en mayor o menor grado. Y eso es lo que definirá quién eres. Y lo que eres, por lo tanto, lo decides una y otra vez. Bien, entonces tenemos los 5 planetas personales. Tenemos que tener clara la energía que representa cada uno, cómo estamos de decisión, de miedos, de voluntad, de pensamiento, de estudio, de investigación, de acción. Marte, qué tal cuidamos nuestro cuerpo físico. Son nuestras 5 energías y siempre hemos de ponerlas aquí, en el centro, sin perderlas de vista. Vale, ahora viene Júpiter. Vamos a la parte dármica, porque por orden, después de estos 5 planetas, viene Júpiter, después viene Saturno. Entonces, en el orden, digamos que la siguiente banda de expansión sería la de Júpiter. Podemos considerar que toda esta banda es la energía de Júpiter, donde nos podemos expandir, donde podemos crecer en experiencia. Sería mucho más grande, obviamente, ¿de acuerdo? Esto no es más que un dibujo. Pero Júpiter representa esa expansión. Tengo una cantidad de energías en el centro y se pueden expandir. Puedo viajar más lejos, puedo comunicar con más gente, puedo hacer más ejercicio, puedo expresar más mi voluntad, puedo crear más familia, la luna, puedo crear más amigos. Entonces, si Júpiter está en relación de cualquiera de estos planetas, pues representa una expansión. Muy importante, por lo tanto, analizar en tu carta astrológica natal de nacimiento dónde tienes a Júpiter, en qué casa, lo tenéis en los apuntes, ¿de acuerdo? Y con qué aspectos a cada uno de estos planetas, ¿de acuerdo? Si Júpiter tiene aspectos a Urano, Neptuno, Plutón, también tiene su significado, pero lo iremos tratando en otras clases. Primero siempre hay que entender la parte personal, humana, consciente, conocida, luego la parte social y luego la parte transpersonal. No podemos ir, como siempre digo, a una cuadratura Plutón-Urano sin entender mi parte más humana, porque esa otra parte representa lo más trascendental. Primero hemos de entendernos como seres humanos y desde ahí tener buenas bases, buenos sólidos, buenos cimientos, ¿de acuerdo? Para ir entendiendo otros aspectos.
Entonces, en la carta natal, investigar ya cuanto antes dónde tengas a Júpiter, casa y aspectos. Y también el signo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo casa y aspectos. Y si tiene algún aspecto con nuestros planetas personales, pues ya veremos si es más creativo, de trígonos y sextiles y conjunciones, o más kármico. Dicho esto, Júpiter representa mi capacidad de expansión. ¿Dónde puedo tener más experiencias? ¿De qué manera? ¿Con quién? ¿Durante cuánto tiempo? En la carta natal representará eso, donde yo me expando, donde tengo más amigos, donde tengo más conocimiento, donde estos 5 planetas en general pueden expandirse. Y obviamente si yo tengo un trígono Júpiter-Luna, podré expandirme en el hogar, podré tener más conocimiento y experiencias asociadas a la maternidad, o al estudio de las tradiciones, por ejemplo. Si tengo Júpiter en conjunción con Marte, pues tendré muchas experiencias asociadas al combate, al cuerpo físico, al desarrollo de la asertividad, al desarrollo de la energía, de la voluntad más puesta en juego, ¿de acuerdo? Porque en el Sol está la voluntad, pero la energía que mueve a esa voluntad está en Marte. Entonces, Marte es la energía en estado puro, ¿no? Entonces, si está en conjunción con Júpiter, pues mucha energía, una gran expansión de la energía. Se le recomendaría a la persona, por supuesto, practicar deporte, ir a combates internacionales, y no tiene por qué ser algo negativo, no. Una persona puede ser campeona de judo de España, por ejemplo, o del extranjero, o a nivel europeo, con esa conjunción, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos cómo se expande mi energía, Júpiter, ¿vale? Luego lo veremos en algún caso práctico. Y luego, obviamente, ¿cuánto tiempo se expande Júpiter? Júpiter tarda 12 años en dar toda la vuelta al zodíaco, es decir, cada 12 años tenemos un final de ciclo, un término de experiencias. También cada 6, que es la mitad, pues podemos sacar conclusiones. Si tú analizas tu Júpiter natal, estudia qué pasó a los 6 años de vida, a los 12, a los 24, a los 36. Esos son los ciclos de Júpiter y conviene estudiarlos. Pero la pregunta es, oye, ¿y de esta experiencia durante cuánto tiempo? Que puede estar una vida, 1000 vidas con la misma experiencia. Entonces llega un momento en que esa expansión tiene unos límites. Es lógico. Han de existir, porque si no parece como que estaríamos siempre viviendo lo mismo, en la misma dirección o con las mismas personas. Entonces llega algo que a veces pues no gusta demasiado a la gente, ¿no? Que es el final. Pero es que el final resulta que lleva un regalo, que son los nuevos inicios. Por lo tanto, esa parte kármica dura de los finales, de los términos, se pueden vivir fantásticamente bien si consideras que tienes un nuevo inicio a la vuelta de la esquina. Cuando no sabemos trabajar con Júpiter en la medida adecuada, viene Saturno con las limitaciones y las restricciones. Pero si ya sabíamos que la experiencia de Júpiter se estaba terminando, ¿no? Pues yo qué sé, estos son los jóvenes de hoy en día que con 35 o 40 años siguen viviendo en casa de mamá, pero bueno, algún día te tendrás que independizar, ¿no? No, es que aquí se vive muy bien, ¿no? Claro, Júpiter es el dios del baco, el dios del vino, el dios del disfrute, de la jauja, de la fiesta, de la diversión, vale, estupendo. Pero ¿cuándo se termina esa experiencia? ¿3 años? ¿5? ¿7? ¿50? Vale, si no sabemos interpretar correctamente la energía de Sagitario, de Júpiter, de la expansión, del todo, ¿vale? Pues llegará Saturno con la restricción, con la limitación. Y he puesto aquí 3 líneas que representan esos anillos de Saturno, esa limitación. Ahí, perdón. Saturno estaría en estas líneas, como diciendo, bueno, ya vale de la expansión. Para un poco, siéntate, se termina esa experiencia, tiene que comenzar una nueva. Saturno son los límites, no se pasa. Saturno representa, hasta aquí has llegado. Termina esa experiencia que tiene que llegar otra nueva. Siéntate, reflexiona, solidifica, reflexiona un poco sobre esa experiencia tan expansiva que has tenido. Pon tus propios límites y si no, obviamente llegarán los límites desde otro sitio, desde lo externo. Alguien te pondrá límites. Visto esto, vista esta teoría, vamos a ver enseguida ahora qué representa el Dharma y el Karma y cómo lo vemos muy resumidito. Muy resumido significa que yo, si quiero estudiar mi Dharma, mi experiencia de expansión, en mi carta astrológica estudiaré dónde tengo a Júpiter, por casa, por signo y sobre todo por aspectos, porque imaginaros que tengo ya un Júpiter con una cuadratura
significa que tengo que tener un final ya, porque la cuadratura es una renuncia, un término a una vida anterior en la que ya tuve mucha expansión. Entonces puede ser que Júpiter venga ya con algún tipo de restricción, ¿ok? Entonces estudiaré el Dharma, lo estudiaré en mi carta natal o en la de los demás, la posición de Júpiter, la posición de todos los trígonos, conjunciones y sextiles que en mi carta tenga. Pues igual tengo un sextil Mercurio con Urano, eso forma parte del Dharma, ¿de acuerdo? De lo ya ganado en otras vidas y por lo tanto es importante. El Dharma es la expresión de libertad, de experiencia, ¿de acuerdo? Decidida. Por lo tanto, trígonos, conjunciones y sextiles siempre nos van a dar una idea del Dharma que tenemos, de lo que elegimos creativamente. Más también, en general, analizaremos la posición del Sol, por casa, por signo, por aspectos, del nodo norte, porque el nodo norte siempre tiene mucho que ver con hacia dónde voy, ¿de acuerdo? Cuál es parte de mi destino, y analizaremos también a Venus, porque Venus tiene la capacidad de unir, de acercar, de crear armonía, y para mí es un indicativo importante del Dharma. El Dharma en cuanto a la experiencia unitiva, la experiencia en comunión, la experiencia dentro de un orden natural, está también recogida por Venus, porque tiene o contiene el grado de armonía con el cual yo vivo la experiencia. Por lo tanto, Júpiter, más los aspectos creativos, trígonos, conjunciones y sextiles, más el Sol, el nodo norte y Venus, eso hace un paquete, digamos, para analizar el Dharma. El karma lo veremos sobre todo en Saturno, ¿de acuerdo? Como estamos diciendo, a ver qué es lo que se termina, qué es lo que finaliza, dónde tendré experiencias un poquito duras, críticas, frías a veces, ¿de acuerdo? Lo veremos también en los aspectos de las cuadraturas y de las oposiciones, porque son aspectos a rectificar de manera importante. Llega el tiempo, dice la cuadratura, de renunciar a esos modelos de vida. No puedes tener más experiencias de esas porque ya provocaste bastante caos en vidas anteriores. Y la oposición, llega el tiempo ya de integrar algunas cualidades en tu alma y de desarrollarlas evolutivamente. Por lo tanto, son aspectos donde sí o sí son kármicos, te recuerdan un tiempo de corrección. Y también veremos en el aspecto del karma a la posición de la luna, porque siempre representa con las experiencias repetitivas, un poco vividas normalmente desde la ignorancia, desde la inercia de repetir las situaciones, todo lo que repites suele estar asociado al karma, porque es como decir, bueno, ¿cuántas veces necesitas repetir lo mismo, no? Pues muchas veces necesitas repetir lo mismo para sacar una conclusión y una experiencia. Entonces, la vida en sí misma, dármica, es muy creativa, nunca repites, siempre lo haces de manera distinta, explicas lo mismo pero desde distinto ángulo, das la misma charla pero con distintos conceptos, mientras que la luna es todo lo que repites se convierte muchas veces en una carga, no siempre porque a veces es experiencia, pero ojo a la luna porque contiene muchísimos modelos de repetición. El nodo sur obviamente representa esa parte kármica porque es lo que has de abandonar, ya lo has vivido en otras vidas, y representa salir de esa zona, salir de esa casa, salir de ese signo astrológico para ir al que está justo opuesto, en el nodo norte. Hablaríamos también de Marte, hablando del karma, porque Marte es un agresor. Normalmente se interpreta, la gente, Marte lo utiliza o lo vive normalmente no como su parte de guerrero de la luz, sino muchas veces por entrando en conflicto, en luchas, en asertividades, en defensa del territorio, ¿no? Y ahí hay aspectos kármicos muy importantes. Y también la parte del karma la veremos con los planetas retrógrados, ¿eh? Todos los planetas que tengas retrógrados en tu carta astrológica representan, esos que vienen con una R, representan un aspecto kármico a estudiar. Ese planeta hay que evolucionarlo ya. Obviamente si Saturno está retrógrado, representa un tiempo extra de karma, de rectificación, y si Saturno viene con alguna cuadratura, también representa contenidos importantes de corrección, aspectos kármicos. Vamos pues con la primera de las cartas para analizar este karma y este dharma. Aquí está el primero de los dibujos. Analizaríamos, como hemos explicado anteriormente, lo primero, la esfera de lo personal,
los 5 planetas personales y también podemos meter el ascendente. El Sol en Escorpión, la Luna en Tauro, en conjunción con Saturno. El Sol representaría siempre una voluntad de profundización, un destino de profundización, un destino en la casa sexta al servicio de los demás, trabajando cotidianamente al servicio de los demás y sanando, porque la casa 6 es la casa de la sanación y Escorpio siempre es la casa de la profundización, de la regeneración, del cambio, de la mutación. Por lo tanto, ese destino empezaríamos por decir que está asociado a una voluntad que se transforma al servicio de los demás y como está en oposición con Saturno y con la Luna, adquiriendo responsabilidad, la oposición de Saturno le obliga de alguna manera a ser muy responsable con sus decisiones, con ese servicio y equilibrando el mundo masculino Sol con el mundo femenino Luna. La Luna en la casa 12 en conjunción con Saturno, historias Saturno, Luna, familiares, casa 12, que resolver, que descifrar, que dar por finalizado, porque la casa 12 es la casa de la finalización de los ciclos. Por lo tanto, la Luna siempre nos habla en Tauro, qué ha sucedido con la seguridad familiar, Luna en Tauro, histórica, Saturno, profundizar en esas emociones, darles estructura, darles final también a lo que haga falta, ¿de acuerdo? Marte en la casa 9 en Capricornio, pues siempre habla de una energía puesta en un futuro, en unas expectativas, energía de futuro, energía de proyección hacia esa filosofía, ideologías, viajes al extranjero, pero solidificándolo en el campo de Capricornio. Y luego tenemos a Venus y a Mercurio en Libra, siempre nos habla del mundo de equilibrio, de la justicia, de cierta solidaridad social, porque está aquí en conjunción con Júpiter, ¿no? Analizaríamos esos 5 planetas y por supuesto el ascendente que está en Géminis, un campo de visión, de interpretación del mundo desde el punto de vista siempre de la comunicación, de la palabra, de los escritos. Como el regente del ascendente Géminis es Mercurio, siempre hablaríamos de que este planeta toma una especial relevancia. Está en la casa sexta, la misma que la casa del Sol, da más fuerza a la casa sexta, interpretaríamos especialmente la casa sexta, y Tate, está en conjunción con Júpiter, el planeta que queremos analizar hoy desde el punto de vista del Dharma. Entonces tendríamos esa esfera de lo personal que antes hemos descrito y ahora le podríamos primero interpretar todo eso y después interpretar y cómo expandes, dónde está ese Dharma, esa expansión de tu conciencia, de todas esas energías personales. Pues una vez más estaría en la casa sexta, hablando de ese servicio a los demás, del cuidado de la salud, de la investigación, porque el Sol siempre nos habla de esa investigación al ser escorpiniano, investigación en temas de salud que tengan que ver con la enseñanza, Júpiter, la comunicación, para alcanzar un equilibrio y una justicia. Añadir que Júpiter se encuentra en cuadratura con Marte, esta cuadratura habría que interpretarla de la siguiente forma: en la anterior existencia Júpiter y Marte estuvieron en conjunción, pero se emplearon mal las energías marcianas, por lo tanto posiblemente pues bloqueando la expansión Júpiter del movimiento de los demás, Marte, cuadratura, bloqueando. Por lo tanto ahora hay que poner esa energía al servicio de que otros se puedan mover. Por lo tanto así se descodifica, así se disuelve esa cuadratura, poniendo la comunicación, Mercurio, que está en conjunción con Júpiter, al servicio del movimiento de los demás, enseñando a moverse, enseñando artes marciales, recomendando las mejores rutas y viajes para moverse en el extranjero, poniendo energía a favor de los demás para que estudien carreras superiores, porque está en Capricornio la ascensión, lo superior, y está en la casa 9, creando un futuro para otras personas, para que otras personas puedan moverse y tomar sus propias decisiones. Se disuelve esta cuadratura, que sería la salida para que esa persona experimentara, como hemos dicho antes, su Dharma como realmente un Dharma. Aquí el Dharma primigenio, el de Júpiter, esa protección, los primeros 20 o 30 años de vida al estar Júpiter en cuadratura, esa persona experimentaría dificultades en su propia expansión, dificultades en su propia comunicación, lo cual le llevaría posiblemente a
profundizar en su propia sanación, Sol en Escorpión, para definitivamente ponerse al servicio de los demás y encontrar así su Dharma, su enseñanza hacia otros y su servicio hacia otros. Y la parte kármica estaría siempre con Saturno. Saturno está en una conjunción con la Luna en una casa difícil, que es la casa 12ª, una casa de encierro, de cierto grado de sufrimiento. Entonces está retrógrado además, no sé si se ve correctamente, está aquí, en conjunción con la Luna en el signo de Tauro, y tiene unas oposiciones aquí al Sol. Entonces nos habla de que se nace con una falta de integración entre lo masculino y lo femenino, y con un sufrimiento. Saturno en casa 12, Saturno es la ley del karma, es los límites. En la casa 12, la del sufrimiento, la de los finales. Retrógrado implica un karma con la Luna, con la familia, con el pasado, con las tradiciones, con la supervivencia, con los primeros instintos, con las primeras reacciones. Por lo tanto, siempre estamos hablando de que existe una necesidad, un destino para pagar un karma con la familia, pues teniendo que traer o tener o cuidar a ancianos en la familia, pero a la vez equilibrar esa voluntad. Tendríamos que encontrar la manera de encontrar la transformación personal del Sol en Escorpión con la responsabilidad kármica, pues de cuidar a familiares, también de entender ese sufrimiento y finalmente de liberarse de Saturno del tiempo dedicado a hospitales, geriátricos, etcétera, ¿no? Pues una persona pues que igual elige ser un doctor o una doctora o un enfermero o enfermera para cuidar a los demás, y así paga el karma de Saturno en conjunción con la Luna en Tauro, el cuidado, la nutrición, la alimentación. Y todo esto nos da ideas de por dónde funciona el Dharma y el karma, y podemos equilibrarlo. Vayamos a la siguiente carta. Muy bien, en esta siguiente carta pasamos directamente ya, analizaríamos exactamente igual la esfera de lo personal, los 5 planetas y el ascendente, y veríamos que ahora Júpiter se encuentra en la casa quinta en conjunción con Venus, y Saturno lo podemos buscar por aquí, está aquí en la casa 10ª, retrógrado, en el signo de Cáncer. Empezaríamos por decir Júpiter en la casa quinta en conjunción con Venus. Vaya, este destino parece que el Dharma está mucho más abierto, en principio, porque está en la casa 5. La casa 5 es una casa de identidad personal, es una casa de brillar, es una casa de disfrutar, es la casa de Leo. Por lo tanto, es la casa de creaciones, de crear la propia vida. Por lo tanto, el Dharma consistirá en ser creativo, porque es la casa quinta, la de Leo, innovador, porque está en Acuario, y artístico, porque está en conjunción con Venus. Y además tiene trígono a Plutón, sextil con Neptuno, sextil de Venus con Neptuno, por lo tanto está muy bien aspectado. Aquí diríamos que esta persona tiene fácil acceso a su Dharma, fácil acceso a la creatividad, a la belleza, a la innovación, a cuidarse a sí mismo. ¿De acuerdo? La casa quinta es la casa de lo personal, la casa de mis decisiones. Por lo tanto, son decisiones jupiterianas, expansivas, una persona con grandísima capacidad de disfrutar de su vida, Venus, e incluso de hacer disfrutar a los demás, porque no, también es la casa de los amantes. La Luna también está ahí, por lo tanto, y toda esta posición está muy bien aspectada. Expansión, por lo tanto, asociado a todo lo que tenga que ver con la belleza, el arte, la creatividad, que es la parte de Venus y la parte de la casa 5, y siendo muy innovador, avanzado a su época, porque es la casa de Acuario. Y respecto a la parte kármica, pues iríamos, como hemos comentado, a Saturno. El señor Saturno ahí no está en conjunción con ningún planeta personal, esto es importante. Cuando Saturno no tiene ningún aspecto con planetas personales, aquí lo tiene con Marte, que lo tenemos otra vez, en este caso en la casa 8, tiene una cuadratura con Plutón y aspectos con el Sol. Bueno, aprovecho a decir que si Saturno no tuviera aspectos con planetas personales, yo lo que he observado es que el karma es bastante más ligero. En este caso tiene un muy buen aspecto con Marte, que es un sextil, lo ha hecho muy bien en otras vidas en cuanto a la acción, pero la más importante, esta es transpersonal, la más importante serían las oposiciones a Mercurio y oposiciones al Sol. Entonces, según la astrología que estamos aprendiendo, en otras vidas se olvidó
de desarrollar una comunicación y un aprendizaje, y se olvidó de tomar sus decisiones. Entonces la parte kármica sería en la casa 10, todo lo relacionado con los aspectos sociales, laborales, de proyección, de ver hasta dónde quieres llegar, qué es lo que quieres alcanzar. También tiene el Sol en Capricornio, por lo tanto estaríamos hablando también de una persona que desea ascender, desea estructurarse en su vida, desea alcanzar una firmeza, porque es el tercer signo de tierra, ¿no? Tauro, Virgo y ahora Capricornio. Entonces, su karma consiste en que le costará mucho establecerse, desarrollarse, estructurarse, sentir raíces. Sol en la casa 4, objetivo de sentir raíces, de enraizarte, y tendrá que trabajar denodadamente para enraizarse. Saturno en oposición al Sol. Responsabilízate de tus actos, responsabilízate de tus creaciones, sé una persona constructiva socialmente. Y en oposición a Mercurio, aprende a comunicarte, da forma, Saturno, a tu palabra. Mercurio, astrología fácil, recordar, asignar palabras, una o dos como mucho, para cada planeta y para cada aspecto. La oposición, integrar, Saturno, dedicar tiempo, Mercurio, a la palabra, 2 y 2 son 4, y así ya sabemos cómo solucionar ese karma, esa responsabilidad kármica. El sextil representaría mucha facilidad para desarrollar actividades físicas, para tener deporte, para enseñar incluso a otros a cómo moverse, ¿de acuerdo? Saturno es la parte del maestro, la parte con la cual enseñamos a otros, sextil, a moverse. Marte. Y la cuadratura con Plutón pues significan transformaciones psicológicas muy profundas. Plutón, que resolver conflictos de fondo psicológicos sobre el dolor, el sufrimiento, el caos, ¿vale? Esa cuadratura es transpersonal, de la que a veces os hablo, y son, bueno, pues ya lecciones mayores que como lecciones de fondo, rupturas, Plutón, transformaciones de fondo respecto a lo que son las reglas sociales, porque es la regla Júpiter social, la casa 10, la casa donde nos mostramos en público. Y con eso tendríamos definido también el Dharma y el Karma de esta carta. Muy bien, y para finalizar vamos a analizar una tercera carta, que es esta. Os he subrayado ya los aspectos más importantes. Insisto, estudiaríamos primero los 5 aspectos, 5 planetas personales, más el ascendente, viendo lo que ya se ha estudiado y lo que se debe tener claro ya desde el curso primero de iniciado. Este ya es un curso de consultor, hay que saber interpretar esos 5 planetas personales bien y sus aspectos mayores. Y pasaríamos directamente a analizar un poquito el Dharma. Vamos a meter aquí también, si queréis, el nodo norte, el destino, que no hemos hablado de él mucho hasta ahora. Y hablaríamos de que esos 5 planetas personales, esas capacidades del Sol, de la Luna y tal, podrían expandirse en la casa séptima. La casa séptima es la casa pues, de las relaciones, de las asociaciones, es una casa de contacto con el otro. De la casa primera hasta la sexta, toda esta zona inferior representa casas personales, casas más íntimas, ¿no? De la casa séptima a la 12ª representa el encuentro del yo con el tú, con nosotros, con todos, con la sociedad. Empezamos siempre en la séptima esta experiencia pues contactando con los otros, con los amigos, con la pareja, ¿de acuerdo? Por eso es la casa de las asociaciones. En la casa séptima nos encontramos a nosotros mismos, pero a través de los demás. Entonces la expansión de esta persona sería siempre en la casa séptima, adelante pues con asociaciones, con casamientos, por supuesto, ¿no? Con relaciones. Se le diría que las relaciones de amigos pues son muy positivas en su vida en cuanto a incluir experiencias. Tiene además un sextil muy interesante con Saturno, que lo he marcado aquí, un sextil amplio, pero bueno, es un sextil, y capacidad de integrar el Dharma y el Karma, equilibrio entre la expansión y la rectitud, la contracción de Saturno. El resto de aspectos no son demasiado duros, porque no hay otros planetas personales. Bueno, ya hablaremos más de los menores, pero no hay aspectos muy difíciles en esta carta. Solamente hay una cuadratura aquí al nodo norte, como que esta persona, cuando Júpiter está cuadrado al nodo norte, le falta esperanza para ver su destino. Es muy sencillo, ¿no? El nodo norte siempre implica ese destino, esa punta de lanza hacia la cual movernos. Si está en la casa décima,
a esa persona se le dirá que parte de su destino es ir hacia la casa décima, hacia la casa de la proyección social, pues igual te dice, ¿trabajo en casa o trabajo fuera? Pues le diríamos, sal del nodo sur que está en la casa 4 y vete hacia la casa opuesta, que es donde está el nodo norte. La dirección del movimiento sería hacia la proyección social, hacia ser visto, hacia ser una referencia de otras personas. La casa décima es donde nos mostramos ya públicamente a los demás. Y luego haremos más grupos en la casa onceava. Entonces, el nodo norte en Cáncer, cuidando de mucha gente. Cáncer siempre tiene que ver, como es el regente, es el corregente de la luna, quiero decir, la luna rige a Cáncer, tiene que ver con las masas, trabajo social con mucha gente. Cerca del mar, que es Cáncer tal vez, le diríamos que todo lo relacionado con trabajos relacionados o asociados al agua, a lo marítimo, a los ríos y pantanos, pues tendría una clara parte de su destino. Muy sencillo, ¿verdad? Y Júpiter es la expansión en Aries, nuevos proyectos. Todo lo que sean nuevos proyectos en asociación con terceras personas, pues le diríamos que sí, que adelante, que va a tener experiencias bastante satisfactorias asociadas a... Igual al principio le va mal, como tiene esa cuadratura con el nodo norte, pues tiene algunos retrasos o dificultades, pero su expansión está claramente asociada a grupos, a asociaciones, a encontrarse con el otro, a tener experiencias y conocimientos con el otro. Y respecto a la parte kármica que está en la casa quinta, pues bueno, una responsabilidad, volvemos a encontrarnos aquí a Saturno retrógrado. Hay que analizar, ya os explicaré un día cómo se analiza cuando está retrógrado, cómo se libera o cuándo se libera ese karma, se puede estudiar, ¿de acuerdo? Desde el momento del nacimiento, se da unas efemérides y dices, bueno, yo tengo 35 días Saturno retrógrado, pues cuando llegues a los 36 años, Saturno se libera y se pone directo. Así se calcula el tiempo de karma de Saturno por la retrogradación. Es bastante sencillo, solo hay que contar los días y transformarlos en años. Le diríamos a esta persona, ¿qué tal te sientes de libertad? ¿Eres responsable con tus creaciones? ¿Eres responsable con tus hijos o los dejas ahí libres? Tiene un karma asociado a ser una persona creativa y a responsabilizarse de sus creaciones. Esa es la parte kármica. Tiene ese sextil de Júpiter como os he hablado y un trígono con Venus. Por lo tanto, oportunidad, trígono, de establecer una creatividad, casa 5, establecerla, Saturno, asociada a Venus, a la belleza, a la armonía, al unir parejas y relaciones, porque Venus también rige la casa 7, y como tiene a su Dharma en la casa 7, le diríamos que todo lo que sea invertir, digamos, en relaciones, en parejas, en el arte, en la belleza, en la creatividad, en la cercanía, todo eso le vendría muy bien a esta persona, porque formaría parte a la vez de su Dharma y de su karma. Las cartas natales son muy bonitas, vemos muchas asociaciones, muchas sincronicidades, y cuando un mismo aspecto o un mismo tema de la persona, de la personalidad, está identificado a través de varios aspectos, pues esto como que da más seguridad al astrólogo de recomendar lo que podemos responder, ¿no?, en cada caso. Y ya sabéis, la documentación, los PDFs, la parte teórica la tenéis en la página web, y también, por supuesto, pues la actividad propuesta para este mes, la actividad solucionada también, pero no miréis la solución antes de hacer la actividad, y que sea fructífero. Recomendar, como siempre, que lo compartáis en grupos de 3 o de 4 si puede ser, o más. Si os reunís una vez al mes, 3, 4, 5 amigos para estudiar astrología, os va a ser mucho más fácil, por experiencia os lo digo. Y gracias también por suscribiros al canal, que eso da mucho ánimo para continuar. Hasta el mes que viene.